Bien, volvemos con este escalofriante fic, cada vez más cerca de alcanzar al autor, lo cual es lo que me da más miedo, pero dejemos de hablar y continuemos con esta gran historia. Vamos con el nuevo capítulo de Sombras, disfrútenlo. Capítulo 11. El Est. El manto de la noche se extendía sobre Ponyville mientras un par de yeguas terrestres recorrían apresuradas sus calles. A pesar de la hora, Pinkie y Applejack se dirigieron de inmediato a la biblioteca de Dwight y llamaron insistentemente a la puerta. Después de un par de minutos, en los que pudieron escuchar la voz de Trixie insistiéndole a Dwight que abriera la puerta, la unicornio púrpura hizo lo que su inquilina le pedía y le dedicó una mirada cansada a sus dos amigas. Después de un par de segundos se dio la vuelta y regresó a su casa. Adelante y cierren la puerta, por favor. La siguieron a la sala de lectura de la biblioteca, donde la unicornio se sentó pesadamente sobre uno de los cojines y les dedicó una mirada cansada. ¿Ahora qué sucede? Applejack y Pinkie se miraron entre ellas. Finalmente Applejack se quitó el sombrero y suspiró. Pinkie y yo entramos a una casa y pues, hablamos con la cosa esa, con el recolector. ¿Entraron a una casa y hablaron con él? ¿Se les apareció de nuevo? La granjera se aclaró la garganta. Bueno, en cierta forma fuimos a buscarlo. El sueño se esfumó de la mente de Dwight y se puso de pie de un salto. ¿Qué hicieron qué? Están locas. Las órdenes de la princesa fueron muy claras. Te dije que se molestaría, comentó Pinkie mientras se encogía en su lugar. Lo siento, dulzura, pero Pinkie me pidió su ayuda para un plan y le debo una por dejarnos a los Apple quedarnos en su casa. Además, esa cosa sabe lo que está pasando y entre más rápido resolvamos esto, más rápido volveremos a la granja. Dwight comenzó a caminar en círculos. ¿Qué, no estuvieron en la alcaldía hoy? ¿O ayer o qué horas son? No importa. Ahora es asunto de Shining Armor. Applejack se levantó de su cojín. Bien, en ese caso por favor dile a tu hermano que esa cosa dijo que los recolectores que vimos Pinkie y yo son uno solo y que lo vimos diferente por nuestras almas o algo así. Que hay algo que está jalando de las cadenas de los espíritus y algo acerca de una semilla. Buenas noches. La granjera le dedicó una sonrisa educada y un gesto con su sombrero como despedida antes de salir de la biblioteca. Pinkie permaneció unos segundos indecisa antes de despedirse de Dwight y salir también. Applejack se encontraba unos pocos pasos delante de ella. Realmente se enojó, comentó en voz baja la pony pastelera, mirando hacia la biblioteca, y ahora no va a ayudarte a entender lo que dijo el recolector que vimos. Pinkie cambió su atención a Applejack y notó que ésta estaba sonriendo. No estaría tan segura de eso, Pinkie. Ahora que sabe lo que nos dijo el monstruo, su cabecita loca no dejará de pensar en eso y encontrará algo, lo quiera o no. Y yo necesito dormir, o por lo menos intentar dormir sin la cara de esa cosa rondándome en la cabeza. Las dos amigas se alejaron rápidamente de la biblioteca. Dentro de esta, Dwight subía pesadamente las escaleras. En el pasillo superior se encontró con Trixie, quien la observaba desde la puerta de su habitación. ¿Todo bien, Dwight? Trixie escuchó la voz de Applejack, pero no pudo entender lo que dijo. La unicornio púrpura miró a su inquilina. Después de lo que sucedió en la alcaldía, Trixie trató de hablar con ella pero no quiso hacerle caso, escondiéndose detrás de la excusa de que estaba muy retrasada con el trabajo que le había encomendado la princesa antes de que toda la situación comenzara. No, si está todo bien, siendo honesta. La otra unicornio asintió y movió su silla para dejar la entrada a su habitación libre. ¿Por qué no se lo cuentas todo a Trixie? Dwight suspiró y entró en la habitación. Supongo que necesito dejar salir un poco la presión, me hace falta una plática seria, comentó mientras se sentaba en la cama de Trixie. Trixie se mordió un labio y después de dudar unos segundos asintió para sí misma. Si quieres una plática seria, estoy aquí para ti. Los ojos de la bibliotecaria se abrieron de par en par. Trixie. ¿Qué pasó con tu acento? La unicornio azul se encogió de hombros. Es como cuando me refiero a mí misma en tercera persona. Mi madre me enseñó que si hablas con acento pareces más exótica y misteriosa. Yo nací cerca de las montañas de Esquidome, así que escogí ese acento para mi acto. Trixie movió su silla más cerca de Dwight. Pero no necesitas un acto, necesitas una amiga que te escuche. Pero inclusive cuando te rompiste la pata seguías hablando con acento. Trixie le guiñó un ojo. Soy una profesional, Dwight. Dwight guardó silencio por un par de segundos antes de suspirar y bajar la vista. Bien, gracias. Hubo unos cuantos segundos más de silencio, los cuales aprovechó Trixie para pasar de la silla a la cama. Repentinamente Dwight comenzó a hablar. Lo que pasa es que no entiendo, ¿sabes? Es decir,
Entiendo por qué lo hizo la princesa, y me agrada saber que se preocupa por nosotras y por nuestras familias, bueno, las familias de las demás. Trixie colocó una pezuña en la espalda de Duilix. ¿Qué es lo que te molesta? La princesa cree que podemos salir lastimadas y no sé, siento como si no tuviera confianza en mí. Sé que suena extraño pero sientes que si ella tiene miedo de que algo salga mal es porque cree que fallarías en algo. Duilix miró a Trixie unos segundos, suspiró de nuevo y asintió. Sí, tal vez ya no soy tan capaz como la princesa necesita que sea. Tonterías. Estoy segura que la princesa confía en ti tanto como el primer día, si no es que más. Si tiene miedo de que salgan lastimadas es porque las quiere. Y también está lo de Shining Armor. Estoy segura de que tu hermano solo se comportó como un soldado en una misión y estaba tratando de reforzar las órdenes de las princesas. Duilix asintió de nuevo. Y no sé qué hacer con las chicas, solo Flutter si está de acuerdo conmigo o mejor dicho con las órdenes. No me extraña de Rainbow Rogue, pero que Rarity y Pinkie también tenga esa actitud me sorprende. Trixie se acercó un poco más a su amiga. Bueno, ¿por qué no hablas un poco con ellas? Y trata de permanecer calmada, aunque Applejack o Rainbow levanten la voz. No creo que sirva de mucho hablar, cuando cualquiera de ellas tiene la mente fija en algo, no hay forma de hacer que cambien de opinión. Será imposible que logre hacerlas ver las cosas como, la amistad no es pensar todos de la misma forma, sino aprender a respetar la opinión de los demás, aunque no concuerde con la tuya. Duilix miró a su inquilina con una ceja levantada, Trixie se sonrojó. La princesa Celestia le prestó algunos de tus reportes a la princesa Luna y ella me los prestó a mí. Duilix volvió a asentir, después de unos segundos frotó lentamente su cabeza contra el cuello de Trixie. Muchas gracias por escucharme, Trixie. Claro cuando quieras. La bibliotecaria sonrió y se sonrojó. Te parecerá un poco extraño e infantil, pero con todo lo que pasó en Canterlot y en la alcaldía, y con todo ese asunto de los recolectores, o el recolector, y los espíritus de los poníes muertos, ¿puedo dormir aquí esta noche? Trixie se sonrojó de nuevo y asintió enérgicamente. Gracias, tú también eres una excelente amiga, Trixie. Ambas yeguas se acomodaron en la cama de Trixie, debido a lo pequeña de esta sus espaldas terminaron tocándose. A pesar de la hora ninguna de las dos poníes pudo conciliar el sueño, la mente de Duilix repasando las palabras de Applejack, mientras que la mente de Trixie se esforzaba en pensar en cualquier cosa que no fuera el hecho de que Duilix estaba durmiendo a su lado. A pesar de que ninguna de las dos tuvo mucho tiempo de descanso, Duilix se levantó muy temprano en la mañana y se dirigió a la alcaldía. El lobby se había convertido en el centro de control de Shining Armor y el enorme mapa de Ponyville y sus alrededores, que normalmente estaba en la oficina de la alcaldesa, había sido colocado en una pared en este. Un par de guardias vieron acercarse a Duilix y avisaron a Shining Armor, quien se acercó a su hermana. Sir Duilix, ¿qué la trae aquí? Recibí sus notas sobre el asunto de la mensajera Pegaso, así que no hay razón para su presencia. Hey, Shining, ya entendí que no debo de meterme, ¿podías dejar a un lado lo de capitán super profesional? El unicornio parpadeó y guardó silencio por un par de segundos antes de asentir. De acuerdo, ¿qué haces aquí, Duilix? Solo tengo curiosidad de cómo van las cosas, levantó la pezuña rápidamente antes de que su hermano pudiera hablar. En Canterlot tú me dijiste que buscara la manera de ayudar a los poníes del pueblo sin meterme directamente, así que dime lo que le dirías a cualquier civil común y corriente. Supongo que estarás interesada en saber que localizamos a tu amiga, la chamán. Encontraron a Sekora. ¿Dónde? Shining le señaló el mapa de Ponyville y sus alrededores. Ayer en la tarde, en un bosquecillo de sauces. Movió su pezuña para señalar un río. Es el Aguas Negras, un río que nace en Everfree y del cual no se aprovechan sus aguas porque los poníes creen que están embrujadas. Aguas Negras bajo el sauce, murmuró Duilix. Exacto, la frase que te dijo la criatura desconocida. ¿Y cómo se encuentra Sekora? Está inconsciente y muy fría. Espero que se recupere pronto, necesito interrogarla. ¿Interrogarla? Primero, es una chamán, así que si realmente hay un origen sobrenatural a lo que está sucediendo ella sabrá cuál es. Segundo, logró proteger su casa contra las sombras, necesito saber si es posible reproducir su método. Tercero, ella vive en Everfree, así que sería una excelente guía. ¿Guía? Shining se encogió de hombros. Si el origen de todo esto está en Everfree debemos de ir ahí. Ahora, te he estado diciendo demasiado, recuerda que ya no puedes intervenir en esto. Duilix desvió la mirada. Respecto a eso, tomó aire, la criatura se apareció de nuevo, frente a Applejack y Pinkie esta vez. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Duilig dudó por unos momentos, no le gustaba la idea de mentirle a su hermano, pero no sabría cómo reaccionaría ante la noticia de que sus amigas estaban buscando activamente contactar a la criatura. Lo vieron la noche pasada, confirmó que lo que sea que está pasando tiene su centro en Everfree. Es difícil deducir el significado exacto de sus palabras, pero aparentemente el responsable está manipulando los espíritus de los fallecidos de alguna manera. Él se refiere a eso como cadenas que deben ser cortadas. Shinin frunció el ceño. Se supone que ustedes ya no tienen nada que ver con esto, no es nuestra culpa que esa cosa no haya recibido las órdenes de la princesa. Duilig no había pensado en eso antes, pero parecía que él o los recolectores solo las contactaban a ellas. Otra pieza del rompecabezas que no parecía encajar en algún lado. Shinin Armor continuó hablando. Aún así no aclara mucho, tú ya habías deducido que el seguidor de Nigmaremon se encontraba escondido en Everfree. Antes de que Duilig pudiera contestar, un Pegaso con armadura de la Guardia Diurna entró volando. Capitán Armor, mensaje urgente de la comandante Northern Wind. ¿Qué sucede? El Pegaso aterrizó enfrente del par de hermanos y le dedicó una mirada curiosa a Duilig solo por unos segundos. Reporte del batallón enviado a las planicies de West Flats. El nombre provocó un escalofrío en Duilig, quien fue bombardeada por recuerdos de su primera batalla en la guerra. Aparecieron hostiles con forma de grifos y ponilles de color gris. Siguiendo órdenes, el batallón se retiró del lugar, pero según testigos, media hora después los hostiles sabotearon el puente ferroviario sobre el río Puddingead, provocando el descarrilamiento de un tren de carga. Shinin asintió. Continúe. También recibimos notificaciones de las minas de carbón en el este. En los últimos días hubo sucesos extraños, pero la noche pasada ocurrió una explosión en varios túneles, sepultando a los mineros que se encontraban ahí. Los testigos afirmaron haber visto ponilles de color gris antes de la explosión. ¿Hubo más incidentes donde intervinieron los hostiles con aspecto de pony? Sí, capitán. Shinin asintió de nuevo y se volvió al resto de sus soldados. Adelantaremos la expedición, no tenemos tiempo de esperar a que la chamán se recupere. Quiero todo listo para partir lo antes posible. Se dio la vuelta de nuevo, para hablar con el Pegaso. Comuníquele a la comandante que adelantaremos la expedición de la que le hablé. El Pegaso saludó y se retiró volando. Inmediatamente Duilig le cortó el paso a su hermano. Shinin. No pueden entrar en Everfree como están las cosas. Duilig, por favor, no te metas más en esto. Antes de que su hermana menor pudiera contestarle, Shinin Armor se alejó. Duilig salió rápidamente de la alcaldía, afuera se encontró con Trixie. Ambas llegas comenzaron a caminar sin un rumbo en específico. ¿Cómo salió todo con Shinin? No muy bien, piensan entrar en Everfree lo más rápido posible. Eso es malo, ¿cierto? El bosque es aún más peligroso ahora. Sí, pero no quiso escucharme. ¿Y qué piensas hacer? Duilig se detuvo y suspiró. Reunirme con las chicas. Media hora después las amigas se encontraban reunidas en su Cube Corner. Rarity y Fluttershy se habían sentado una junto a la otra y ambas habían llevado a la reunión a sus hijas. Apple Desert observaba con curiosidad todo lo que ocurría a su alrededor mientras Ruby trataba insistentemente de llevarse cualquier objeto que sus garras pudieran sujetar a la boca. Applejack mantenía una actitud seria mientras Rainbow Dash la observaba con una sonrisa orgullosa. Trixie se había acomodado junto a Duilig y se mantenía quieta, aunque a Duilig le daba la impresión de que su más nueva amiga estaba muy feliz por alguna razón. Pinkie Pie se removía nerviosa en su asiento y miraba constantemente en todas direcciones. Una de sus trillizas, Lin, que dormía sobre su cabeza mientras las otras dos se encontraban jugando con Pound y Pumpkin Cake. Duilig se aclaró la garganta. Bien, tengo nóticas. Los soldados de Shinin encontraron a Secora cerca de un río que se llama Aguas Negras. El resto de las ponies sonrió dejando escapar pequeñas exclamaciones de alivio y felicidad. Está inconsciente, pero parece que se encuentra bien. Lo importante aquí es que la encontraron gracias a las palabras que me dijo el recolector. El resto de las ponies se miró entre ellas. Una cosa más, Pinkie y Applejack hablaron con uno anoche, o por lo que puedo entender en realidad se trata de uno solo el que hemos estado viendo todo este tiempo. Pinkie y Applejack fueron capaces de hablar con él a propósito. Rarity, Rainbow y Fluttershy miraron extrañadas a las otras dos yeguas, quienes procedieron a relatarles lo sucedido. Cuando finalizaron, Duilig continuó hablando. Ahora las malas noticias. Las sombras y los ponies grises se han vuelto más activos y agresivos. Peor aún, Duilig tomó aire.
Tal parece que los ponies y los grifos que murieron en West Flats fueron forzados a la unicornio. No terminó la frase, Rarity apretó contra su pecho a Ruby, quien comenzó a luchar para zafarse y emitió pequeños gruñidos de protesta. Querida, ¿estás tratando de decir que nuestros compañeros que perecieron en la batalla están? Duilig asintió. El resto de las ponies se sobresaltó cuando Rainbow dio una patada a la mesa y maldijo entre dientes. Duilig continuó hablando. Por eso he tomado una decisión. La criatura parece no solo ser inofensiva sino estar deseosa de ayudar. Por lo que basándome en lo que hicieron Pinkie y Applejack anoche trataremos de contactarla, todas juntas. Tú también, Trixie. La unicornio azul sonrió y asintió. Duilig le regresó la sonrisa y continuó hablando. Le preguntaremos qué es lo que sucede y se lo repetiremos a Shining, así estaremos seguras. Miró a Fluttershy. Ayudaremos a que esto se solucione. Se enfocó en Rarity y Rainbow Dash. Y podremos regresar lo más pronto posible a nuestros hogares y con nuestra familia. Finalizó, asintiendo en dirección de Applejack y Pinkie. Applejack se recargó sobre la mesa. ¿Entonces regresaremos a la casa abandonada? No, hay un lugar mejor. Escuchen, esa misma noche las ponies se reunieron en el lugar escogido por Duilig. ¿En serio? ¿El cementerio de Ponyville? Applejack gruñó mientras señalaba las lápidas a su alrededor. Baja la voz. Le ordenó Duilig en un susurro. No quiero que nos atrapen y crean que somos ladronas de tumbas o algo así. Se escuchó un sollozo apagado de Fluttershy. Pasar la silla de ruedas de Trixie sobre la cerca del cementerio fue más fácil que lograr que la Pegaso amarilla entrara en este. ¿Y de quién fue esta maravillosa idea? ¿No podíamos haber regresado a la casa abandonada? Bufó la cosechadora de manzanas. Trixie levantó la pezuña. Fue de Trixie. La unicornio azul reajustó la posición de su silla. Trixie pensó en lo que dijo Pinkie y creo que esto es lo mejor. Aún antes de estudiar con la princesa Luna, la madre de Trixie le enseñó que es más fácil hacer a alguien ver una ilusión si su mente está predispuesta. Rainbow Dash se rascó la cabeza. ¿Entonces esa cosa es una ilusión? Duilig intervino. No, pero la idea original de Pinkie y la observación de Trixie fueron buenas, al ponerse Pinkie y Applejack en una situación que originara sentimientos de miedo y aprensión. Parece que fue posible que contactaran con la criatura. Fue el turno de Rarity de hablar, mientras reconfortaba a Fluttershy. Entonces venimos aquí porque es aún más escalofriante que una casa abandonada, ¿cierto? Exacto. Contestaron Duilig, Trixie y Pinkie al mismo tiempo. Rainbow Dash se sentó en el suelo y comenzó a rascarse la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos para hablar con esa cosa? El resto de las yeguas presentes miró a Pinkie y Applejack. No lo sé, dulzuras. Pinkie y yo solo caminamos por la casa hasta que esa cosa salió de la nada. Podíamos contar historias de terror. Gritó Pinkie emocionada mientras saltaba de arriba a abajo. ¡No! Contestaron el resto de sus amigas. Y baja la voz. Añadió Duilig. Las 7 ponies guardaron silencio por varios minutos, cada una perdida en sus pensamientos y observando el paisaje a su alrededor. Las 7 yeguas se sumieron cada vez más en sus reflexiones, inclusive Fluttershy había dejado de sollozar. Duilig levantó la vista y recorrió con la vista las filas de lápidas y monumentos, siguió la dirección en la que miraba a Applejack y se centró en la parcela de los Apple y las 6 tumbas que había en esta. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había conocido a sus abuelos, la madre de su madre fue la última en partir y lo hizo cuando Duilig aún era una bebé. Nunca se había puesto a pensar en lo que haría el día en que llegara el turno de sus padres. Le pareció curioso que aunque la muerte era la única certeza que los ponies tenían en su vida, siempre trataban de evitar el tema. Su cuerpo se volvió a sacudir por el frío, se pegó un poco más a Rarity, buscando un poco de calor. Fue entonces cuando notó de reojo un movimiento entre las lápidas, golpeó suavemente con el codo a la otra unicornio y señaló la dirección del movimiento. Creo que ahí hay algo, ¿puedes verlo? El resto de las ponies ya había escuchado la conversación y se concentraban también en el punto señalado por Duilig. Rainbow entrecerró los ojos. Tienes razón, hay algo caminando por ahí, pero aún puedo ver qué es. Applejack inclinó la cabeza, confundida. Ella podía ver claramente que algo se acercaba y no entendía por qué sus amigas no podían verlo bien. La figura que ella veía inicialmente era blanca, pero lentamente se fue oscureciendo y volviéndose más amenazante. Duilig se mordió el labio. Podían ser la neblina negra, podían ser los ponies grises, podía ser uno de los guardias o un gato, podía ser la criatura. Bueno, Rainbow interrumpió sus pensamientos.
Sea lo que sea, se nos está acercando. En efecto, la figura se acechaba a ellas, conforme la distancia se hacía menor. Dwight pudo notar los detalles mejor. Le pareció un poco extraño, ya que aparentemente la criatura adquiría más detalles entre más se concentraba ella en verla. Cuando estuvo a unos cuantos pasos de ellas, Dwight se dirigió a sus amigas sin apartar la vista. ¿Están viendo a la misma criatura que vieron antes? Hubo un coro de sonidos afirmativos y Dwight asintió lentamente, repitiendo para sí misma las palabras de Applejack. Lo vemos diferente por nuestras almas. Era la primera vez que Trixie veía al recolector. Ante ella el ser parecía tener un cuerpo grande pero demacrado, cubierto por un velo translúcido que permitía ver la piel pálida y en diferentes estados de putrefacción. Un par de ojos brillantes y rojos la observaban fijamente, no muy diferente al fantasma de una de las historias más aterrorizantes de su madre. La unicornio apretó los dientes, era la discípula de la princesa que noche tras noche se enfrentaba a las pesadillas de todos los poníes, era la gran y poderosa Trixie, había dominado el oscuro arte de invocar imágenes tenebrosas en las mentes de los demás, no se dejaría intimidar por esa criatura, y aún así no podía dejar de temblar en la silla mientras Trixie trataba de apartar la vista del ser sin mucho éxito. Dwight se aclaró la garganta. ¿Quién eres? Soy conocido entre los espíritus como el Est. La voz era grave, pesada y retumbante, tan solo de escucharla Dwight sintió que la temperatura de su cuerpo descendía. La unicornio también notó que su garganta se le secaba, por lo cual tosió un par de veces. ¿Qué eres? Soy el cosechador, el mensajero de la oscuridad que consume, el pastor de las almas ante el último juez. Los ojos de Dwight y Applejack se abrieron de par en par y la unicornio no pudo evitar desviar su mirada para buscar confirmación en su amiga granjera, quien le dedicó un débil asentimiento. Dwight recordó por qué se había propuesto no apartar los ojos de la criatura e inmediatamente giró la cabeza de nuevo, afortunadamente seguía enfrente de ellas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué son la neblina negra y los poníes grises? El Est comenzó a caminar alrededor de ellas lentamente mientras su voz retumbaba en sus corazones. Existen almas que se ataron a ellas mismas a este mundo. Miedo, ira, dolor, esas son sus cadenas. La semilla tira de esas cadenas y crea nuevas. Dwight asintió lentamente. ¿Cómo los detenemos? La criatura se detuvo enfrente de Applejack, la Bonnie trató de fijar su vista en lo que ella veía como ojos en llamas de color azul, pero rápidamente tuvo que desviar su mirada. Los espíritus no me acompañarán, deben de cortar las cadenas para que aquellos que no descansan y aquellos que están despiertos no crucen caminos. Dwight gruñó e inmediatamente notó algo, el aspecto de el Est comenzó a cambiar, una pintura que se disolvía y se convertía en una representación aún más irreal y grotesca de un cadáver. Fluttershy, Applejack y Pinkie la vieron cambiar de manera similar a como ya lo habían visto antes. Para Rarity lo que parecía ser un cuerpo seco comenzó a convertirse en polvo mientras las joyas y telas lujosas perdían su brillo y se volvían cenizas. Rainbow vio como las fracturas en los huesos aumentaban y estos se resquebrajaban y la armadura que lo cubría se deshacía en óxido. Trixie vio como el ser se encendía con una llama de color rojo brillante que consumió primero el velo. Dwight entró en pánico y trató de aprovechar el poco tiempo que les quedaba. ¿Cómo cortamos las cadenas? ¿Qué es la semilla? La tristeza y el dolor. Fértil el poder de la unión mismo rey la locura. El ser se acercó a Dwight. Usted es solo el castillo LM. Con esas palabras el ser desapareció. Las yeguas se dieron cuenta de que durante el corto diálogo se habían abrazado o tomado de las pezuñas unas a las otras. Sin decir una sola palabra abandonaron de inmediato el cementerio. Mientras se dirigían a Ponyville, aún sin hablar entre ellas, Dwight repetía una y otra vez la conversación en su mente, tratando de encontrar algún sentido. Rarity se colocó a su lado. ¿Y bien, querida? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, trataré de hablar con Shining, pero lo que nos dijo no es muy claro. De nuevo, Rainbow Dash voló hasta quedar a su lado. Mañana podemos intentarlo de nuevo, hablar otra vez con esa cosa y preguntarle lo importante desde el comienzo. Cuando llegaron a el centro del pueblo, una unicornio un par de años menor que las Cutie Mark Crusaders corrió hacia ellas. Señorita Dwight. Señorita Dwight. ¿Qué sucede, Dinky? Mi madre tuvo una emergencia en su otro trabajo, así que me pidió que me le dejara un mensaje. Dwight dio un par de pasos adelante. ¿Hubo una emergencia en el ejército? ¿Qué sucedió? No, me refería al otro trabajo de mamá. De acuerdo, ¿qué sucede? Mamá estuvo vigilando a su hermano como usted se lo pidió, antes de que ocurriera la emergencia y mi mamá se tuviera que ir. El capitán Armor y sus soldados entraron en Everfree. ¿Qué? ¿Tan rápido?
No debí de perder tanto tiempo. ¿Algo más que puede hacer por usted, señorita Dwilit? No, muchas gracias Dinky. La pony adolescente se alejó. Dwilit se quedó parada mordiéndose el labio. Ahora, ¿cómo le diremos a Shinin lo que nos dijo la cosa esa sin entrar en Everfree? Se preguntó Dash en voz alta. Tenemos que entrar. Todas las ponies miraron a Dwilit. No, fue la primera vez que Fluttershy habló desde el comienzo de la noche. Dwilit se dio la vuelta para mirarla de frente. Escucha Fluttershy, tenemos que... ¡No! Esta mañana me dijiste que no habrá necesidad de ponernos en peligro. La Pegaso respiraba agitadamente. Antes de que alguien más dijera una palabra comenzó a hablar de nuevo. Ya basta, ya es suficiente. No tenemos que seguir haciendo esto, no tengo por qué seguir haciendo esto. Ya es problema de Shinin, no mío. Fluttershy se elevó en el aire, me hicieron entrar en Everfree sabiendo que probablemente había algo peligroso, me hicieron volar sola fuera de Everfree cuando descubrimos que de verdad había algo mal. Tuve que forzar a un grupo de soldados a entrar al bosque, y uno de ellos murió. Comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos. Y cuando regresé a mi hogar encontré la granja destruida, y Apple Desert no estaba ahí. ¿Puedes imaginarte lo que sentí cuando Big Mac me dijo que no la encontró? ¿Puedes imaginar cómo se sentía mi corazón mientras volaba al hospital? No puedes, las únicas que pueden imaginárselo son Pinkie y Rarity, pero tú no, señaló en dirección al camino por el cual habían venido. Me hiciste entrar al cementerio, y ahora que sabes que en Everfree las cosas están peor, ¿quieres que entremos de nuevo? ¿Qué pasó con pensar primero en nuestras familias? ¿O es porque Shinin Armor está ahí adentro? ¿Solo obedecemos las órdenes de la princesa cuando no es tu familia la que está en peligro? Dwilit dio un par de pasos, nerviosa. No es eso. Escucha, he estado pensando en un par de cosas desde que salimos del cementerio y tenemos que estar ahí. Es lo último que dijo el recolector antes de desaparecer. Element, son los elementos de la armonía, por eso solo habla con nosotras. Suspiró y miró a sus demás amigas. No me gusta la idea, pero para derrotar a lo que sea que está causando todo esto debemos de usar los elementos, debemos de entrar en Everfree con nuestras armaduras. Se giró de nuevo a Fluttershy. Fluttershy, te lo pido por favor, como amigas, ayúdanos en esto. No te pediré otro favor y evitaré ponerte a ti o tu familia en peligro de nuevo. Por favor, te necesito. Hubo unos segundos de silencio tenso antes de que Fluttershy suspirara y asintiera. Solo esta vez, una sola vez más y se acabó. Gracias Fluttershy, de acuerdo chicas, nos vemos en la entrada de Everfree lo más rápido posible. Fluttershy se alejó sin decir ninguna palabra más. Applejack estaba a punto de salir tras ella, pero Rainbow Dash la detuvo. Hay que dejarla sola para que se calme, créeme. Dwilit dejó escapar una tos nerviosa. Bueno, creo que deberíamos prepararnos. Las ponies asintieron y partieron en direcciones diferentes. Dwilit y Trixie llegaron a su biblioteca e inmediatamente la unicornio púrpura se dirigió al sótano, lugar donde estaba guardada su armadura. La observó por unos segundos, la última vez que la había usado fue durante el discurso de victoria de las princesas al finalizar la guerra con el Imperio Grifo. Desmontó las piezas con su magia y se la colocó, dedicándole un pequeño vistazo a su aspecto en un viejo espejo roto que tenía abandonado en el mismo lugar. La armadura era similar a las túnicas de los grandes magos, solo que de metal dorado con símbolos arcanos de obsidiana. Subió al primer piso y se encontró con Trixie sentada en su silla y usando también el mismo atuendo que usó en la guerra. Capas y sombrero negros bordados con hilo de plata, un broche para la capa que parecía el ojo de un gato y joyas negras, incluyendo un anillo en forma de serpiente alrededor del cuerno. Trixie, ¿pero qué? Yo también voy, soy parte de esto, ¿de acuerdo? Trixie, no puedes, tu pata. Trixie se puso de pie, sosteniendo su extremidad dañada con su magia. ¿Ves? Problema solucionado. La bibliotecaria suspiró y se acercó a su amiga. Trixie, no tienes que probarle a nadie lo que vales. No es eso, ya sé que soy grandiosa y todo mundo lo sabe. Pero quiero ayudarlas, quiero estar con mis nuevas amigas y quiero estar contigo Dwilit. Quiero ser parte no solo de esto sino de todo lo que hagas. Dwilit frotó su cabeza contra el cuello de Trixie. Lo sé Trixie, a mí también me gustaría que estuvieras conmigo, entonces vamos. Pero en tu estado actual no puedes. Trixie apretó sus mandíbulas y cerró los ojos. No quiero que te vayas, no quiero que te pase algo malo y no puedo ayudarte. No me va a pasar nada malo. Pero no solo quiero que te quedes por tu pata, necesito que la gran y poderosa alumna de la princesa Luna se quede a defender el pueblo en caso de que algo salga de Everfree, ¿puedes hacerlo?
Trixie sonrió y se limpió la lágrima que comenzaba a brotar. La gran y poderosa Trixie puede con cualquier reto que se le ponga enfrente. Dwight asintió y salió de la biblioteca, apenas dio un par de pasos cuando miró de hacia atrás. Trixie se encontraba en la puerta y le dedicó una sonrisa que Dwight respondió, al mirar de nuevo hacia el frente la sonrisa seguía en sus labios mientras murmuraba. Voy a tener que hablar un poco con Cadence cuando termine esto. En su habitación en la casa Cueva Rarity, suspiró y observó por unos segundos el silbato que reposaba junto al joyero en el cual el rubí descansaba también. Lo levantó con su magia y lo observó con detenimiento. Si la historia que les había contado la princesa Celestia era cierta, ¿y cómo no lo iba a ser? El objeto de madera enfrente de ella tenía más de 3000 años de edad. Algún chamán bisonte se lo había entregado a un joven dragón vagabundo, con las instrucciones de que él a su vez se lo entregara a un amigo. Y el dragón se lo entregó al mago más poderoso de toda la historia de los poníes, y fue pasando de generación en generación de unicornios. Hasta que algo sucedió hacia 1000 años y la princesa lo conservó para después entregárselo a ella. El símbolo de amistad entre poníes y dragones. Rarity se lo llevó a los labios, solo un pequeño soplido y Spike la escucharía, vendría desde las heladas regiones del norte sabiendo que ella lo necesita. Inclusive si Spike estuviera en las planicies eternas y ella en el pozo más profundo del Tártaro sabía que escucharía el silbato y acudiría a ella. Y por eso mismo no era justo. Rarity depositó el silbato de vuelta en el alajero y levantó el rubí para darle un pequeño beso. Te estaremos esperando a que regreses, no nos dejes a tu hija y a mí más tiempo solas, amor mío. Reluctantemente se levantó de su tocador y se acercó con pasos pesados al gran vestidor en el fondo, donde guardaba todos sus atuendos. En el fondo de este y cubierta con una manta se encontraba la armadura que usó durante la guerra. Lentamente retiró la cubierta y observó el objeto frente a ella. Era hermosa, jamás lo había negado, un vestido de la más fina costura hecho de acero negro y con adornos de oro, con una magnífica tiara que hacía juego. Pero le recordaba lo que vivió en la guerra y por unos segundos le pareció sentir de nuevo como sus cuartos traseros se quemaban. Dejó escapar un suspiro y lentamente comenzó a desmontar la armadura de su soporte para colocársela en el cuerpo. Al terminar se acercó a la cuna de Rubyard, quien jugaba con una sonaja de materiales súper resistentes pero a los cuales la pequeña ya le había dejado marcas de sus colmillos y garras. ¿Lista para visitar a tus abuelos de nuevo, mi pequeño tesoro? Levantó a su hija con magia y la observó durante varios segundos, mientras la pequeña a su vez observaba asombrada el aspecto de su madre. Rarity sintió que se formó un nudo en su garganta y un par de lágrimas escaparon de sus ojos, se las limpió y besó en la frente a la pequeña. Dwight y las demás me están esperando y las damas nunca debemos de llegar tarde, recuerda eso. Antes de abandonar su hogar Rarity le dio un último vistazo a su habitación, su atención se centró en un objeto en particular del relativamente pequeño tesoro de Spike. Rarity se llevó una pezuña a la barbilla con gesto pensativo. Rainbow Dash aterrizó en el balcón de su departamento en Cloudsdale y abrió la puerta de este, que llevaba a la cocina. Entró esquivando los múltiples objetos que se encontraban en el piso, ni ella ni Scootaloo eran precisamente las poníes más ordenadas en Equestria y el estado de su hogar era la mejor muestra. Se detuvo durante un par de segundos para observar una fotografía en la pared. Scootaloo y ella se abrazaban y la Pegaso más joven tenía lágrimas en los ojos y la sonrisa más grande que jamás hubiera tenido en su vida. La tomaron el primer día en que la adolescente fue a vivir con ella después de la adopción. Las palabras de Fluttershy resonaron de nuevo en la mente de Rainbow. ¿Y no tienes miedo de lo que pudiera pasarle a Scootaloo? ¿Quieres dejarla huérfana de nuevo? Repitió en voz baja. La Pegaso frunció el ceño y gruñó. Su siempre fantasiosa imaginación no tuvo problemas en mostrarle imágenes de su hermana menor vagando por las calles de Cloudsdale y refugiándose bajo cartones de la lluvia. También le mostró imágenes de Scootaloo siendo atrapada por las sombras y convertidas en uno de esos poníes grises. Su concentración fue interrumpida cuando escuchó el sonido de pasos que se acercaban hacia ella. Pegó su cuerpo a la pared y observó por la puerta de la cocina, distinguiendo la sombra de un pony entre la oscuridad. Se movió como relámpago y saltó sobre la sombra, que dejó escapar un quejido con una voz que ella reconoció. «Soarin». Rainbow le dio oportunidad de levantarse. «¿Qué estás haciendo aquí?» El corcel se frotó el hombro donde había recibido la mayor parte del impacto. «No te he visto desde lo de las Pegasus, solo dijiste que tenías que ver a tus amigas de Ponyville porque algo raro debería de estar pasando y no nos has contactado». Rainbow se sonrojó y se frotó la nuca con una pezuña. «Sí, lo siento».
¿Pero qué estás haciendo aquí en mi departamento? Bueno, quería verte en cuanto regresaras, y tu casa siempre es el primer lugar al que tú y Scott Aloo regresan. ¿Scott Aloo también está en Ponyville? Rainbow asintió. Sí, nos estamos quedando con Rarity mientras se soluciona todo esto. La Pegaso suspiró. Hey Suarin, HMMM. Esta vez la situación se ve un poco más difícil que de costumbre, peligrosa de hecho. ¿En serio? ¿No necesitan ayuda o algo? Lo siento, parece que solo los elementos de la armonía pueden hacer algo. La decepción fue evidente en el rostro de Soarin. Oh, ya veo. Hubo varios segundos de silencio incómodo. Hey Soarin, en caso de que algo me pasara, tú te harías cargo de Scott Aloo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dash se encogió de hombros. Ir a Everfree a patearle los flancos al tipo que está causando todo eso de los fantasmas o zombies o lo que sea. Pero ya sabes cómo es esto de los héroes, podían pasar cosas graves. Soarin asintió. Pero si no fuera peligroso no sería divertido, ¿verdad? Rainbow sonrió. Creo que esto no es peligroso divertido como nuestras presentaciones, pero tienes razón. El corcel asintió. Igual no es la primera vez que salvas el mundo, esto es pan comido para ti. La Pegaso irguió el pecho. Tienes razón, soy una heroína con experiencia, no sé por qué tengo estos nervios de novata. Hey, ¿quieres ver cómo me veo con mi armadura puesta? Rainbow mantenía su armadura en una caja en el fondo de su armario. Era similar a la de los guardias pero más adornada y cubría un área mayor, incluyendo protecciones para las alas y sus elementos de la armonía en el pecho. ¿Qué tal? ¿Verdad que se ve asombrosa? Soarin asintió. Bien, continuó la Pegaso de crin multicolor, me tengo que ir. Ambos poníes chocaron sus pezuñas a manera de despedida. Regresa pronto para que podamos entrenar para la siguiente gira, se despidió Soarin. Sí, si no tienes cuidado te quitaré el lugar de segundo al mando. Rainbow sonrió y salió volando, de nuevo por el balcón. En su Cube Corner la señora Cake se aseguró que las trillizas de Pinkie estuvieran cómodas en la cama que compartían. Aunque Pinkie había regresado al pueblo, los Cake se dieron cuenta que no estaba en el estado emocional adecuado para cuidar de las tres pequeñas, así que le siguieron ofreciendo su ayuda. La yegua escuchó un sonido un poco extraño que le hizo levantar la cabeza, como si varias cacerolas y sartenes se golpearan entre sí rítmicamente. Pinkie Pie apareció por la puerta, luciendo una armadura dorada con adornos negros. La señora Cake se extrañó por el peculiar aspecto de esta, ya que era más femenina que la que usaban los guardes e inclusive incluía un enorme moño sobre la grupa de Pinkie. La pony rosada notó la mirada de su jefa y le sonrió. Las cosas se pusieron un poquitín más dificilitas, que tendremos que ir a Everfree a ayudar a Shining Armor. Esa es la armadura que usaste en la guerra, ¿cierto? Si es ultra super resistente y con la magia del elemento puedo hacer cosas increíbles. La señora Cake se movió a un lado y Pinkie se acercó a sus hijas haciendo el menor ruido posible. Besó la frente de las tres y peinó un poco la crin de Elizabeth. Mami tiene que ir a ayudar a sus super mejores amigas con el problemita en Everfree, así que quiero que le hagan caso al señor Cake, a la señora Cake y a Pumpkin y Pound, ¿de acuerdo? Cuando mami termine con su trabajo y su abuelito salga del hospital tendremos una gran fiesta, es una Pinkie promesa. Dimkie bostezó y Pinkie sintió como comenzaban a formarse lágrimas en sus ojos. Cuando estaba a punto de llorar la señora Cake la abrazó. Ya, tranquila. Todo estará bien. ¿Y si no está bien? ¿Qué pasará si no puedo ayudar a mis amigas con el problema de Everfree o si no puedo estar junto a mi papá cuando lo necesite o si no puedo regresar de Everfree o si no? La yegua mayor le puso delicadamente una pezuña en los labios. Pinkie, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando me puse nerviosa antes de que nacieran Pound y Pumpkin? Que no importara lo que tuviera adelante toda su familia y amigos la ayudaríamos con una sonrisa. Y lo mismo te digo a ti, Pinkie. No tienes por qué preocuparte y cargar con todo sola. Mi esposo y mis hijos y yo te ayudaremos con las pequeñas, en Everfree te ayudarán tus amigas y todos te ayudaremos con tu padre en lo que sea necesario, porque somos tu familia y tus amigos. Pinkie se limpió de nuevo las lágrimas que comenzaban a brotar. Gracias señora Cake, usted es como si súper increíble casi segunda mamá. Y tú eres nuestra loca y adorable casi hija. La pony rosada abrazó de nuevo a la señora Cake, volvió a besar la frente de sus hijas y abrazó por tercera vez a su jefa antes de salir lentamente de la habitación. En SUET Polacres Big Macintosh montaba una guardia atenta, mirando por la ventana del diván de la casa mientras Fluttershy se colocaba su armadura. Era de un metal oscuro con flores doradas labradas.
A primera vista parecía ser demasiado pequeña y que no brindaba mucha protección. ¿Soy una mala pony? El gran corcel suspiró. Nope. Jamás le había hablado así a ninguna de mis amigas. Excepto esa ocasión de la nueva Fluttershy, estabas enojada, a todo mundo le sucede. Al terminar el proceso Fluttershy aleteó a un lado de su esposo. Creo que lo peor es que por unos segundos se sintió bien. Debo ser una pony realmente terrible. No lo eres, es natural sentirse enojado en ese tipo de circunstancias. Fluttershy bufó y se cruzó de brazos. Por supuesto que es natural que me sienta enojada, aún sigo enojada. Pero te sientes mal por estar enojada. La Pegaso se recostó contra el costado de su esposo. Se siente tan extraño, inclusive creo que estoy enojada contigo misma. Fluttershy levantó la vista y miró a su esposo, quien continuó hablando. Cuando mis padres murieron después de la tristeza, me enojé mucho con todos en general. Inclusive con mis padres. ¿Cómo se atrevieron a irse así como así? Dejándonos solos y obligándome a dejar la escuela. También estaba furioso con mi familia por no tener la fuerza necesaria en ese momento y dejarme todo el trabajo a mí solo. A la pareja se levantó y caminó para salir de la casa mientras Mac continuaba. Después me sentí enojado conmigo mismo por enojarme injustamente con los demás. Entonces eso indica que sí soy una pony terrible. No ve. Viniste aquí, ¿cierto? La Pegaso dejó escapar un suspiro de derrota. ¿Por qué tengo que, necesitan de esto? Golpeó con su pezuña su elemento engarzado en la armadura mientras ambos ponies bajaban las escaleras a la planta baja de la casa. Para poder vencer a lo que está en el bosque. Y eso demuestra que no eres una pony horrible. Podrías haberte negado y nadie te lo reprocharía. Estabas obedeciendo las órdenes de la princesa y pensando en el futuro de tu hija. Pero decidiste ayudar a tus amigas. Salieron de la casa mientras Big Mac observaba constantemente el bosque a lo lejos. Yo no sé si hubiera podido hacer lo mismo que tú, todo lo que has hecho hasta ahora. No eres una pony terrible. Eres una pony valiente y asombrosa y estoy orgulloso de ti. La pareja se detuvo a la salida de la granja, donde se besaron. Apple Desert y yo te estaremos esperando. Fluttershy suspiró de nuevo. Será la última vez, y después regresaremos a ser una familia normal. Applejack avanzó por los pasillos del hospital de Ponyville, llevando una capa para ocultar su armadura. Afortunadamente la pieza de metal oscuro era extremadamente sencilla y funcional, con muy pocos adornos hechos en oro, por lo cual era fácil hacerla pasar desapercibida. Llamó a la puerta de una habitación y al recibir una respuesta afirmativa entró en esta. Mint Blast se encontraba recostado en la cama con la pata herida vendada. Hey, ¿cómo está mi soldado favorito? Excelente, ahora que puede ver a su granjera favorita. La pareja se dio un pequeño beso. ¿Y por qué vienes de visita a esta hora y qué haces vestida así? Applejack se lamió los labios, no quería preocupar a su novio herido, pero ya desde la guerra habían llegado a un acuerdo de ser honestos entre sí. Abrió un poco la capa para que Mint Blast pudiera ver la armadura. Regresaremos a Everfree. Dwight cree que los elementos son necesarios para derrotar al causante de todo esto. ¿Regresar a Everfree? Apenas si pudimos salir la última vez. Applejack asintió. Lo sé, pero Sodwilig tiene razón, y siempre la tiene, no queda otra solución. Además podemos regresar rápido a la granja y arreglar todo lo que rompió Rainbow. Mint Blast gruñó. Y yo otra vez me tengo que quedar atrás sin ayudarte. Estaremos bien. Applejack trató de cambiar el sentido de la conversación. ¿Y cómo vas con tu herida? Mint Blast desvió la mirada, no quería meter más preocupaciones en la cabeza de su amada, pero le había hecho una promesa de ser siempre honestos. A los doctores no les gusta nada lo que ven. Dicen que similar a la gangrena por congelación, si tengo suerte voy a quedar con un movimiento limitado desde el codo hacia abajo. ¿Y si no tienes suerte? Amputación. Hubo un silencio tenso en la habitación. Mint Blast decidió no decirle a Applejack que en cualquier caso sus días como soldado estaban prácticamente acabados. Lo siento Applejack, no debí de haberte dicho esto, ya tienes demasiadas cosas en la mente. No. Está bien, gracias por decírmelo, ya verás que encontraremos una solución, siempre la encontramos. Tal vez un poco de la magia del elemento de Fluttershy pueda ayudar. El unicornio asintió y sonrió. Entonces deberías de ir con ellas para que puedan regresar más rápido. Es un trato, compañero. Se dieron un pequeño beso de despedida, cuando Applejack estaba a punto de abandonar el cuarto. Mint Blast la llamó de nuevo. Por cierto, cuando regreses tengo una pregunta muy importante que hacerte. Applejack asintió y salió de la habitación, se quedó unos minutos inmóvil. Le pareció ver extrañas formas blancas en el pasillo, como nubes de vapor.
Se talló los ojos y estas desaparecieron, por lo que la Pombi dedujo que se debían al cansancio tanto físico y mental de los últimos días. Varios minutos más tarde las 6 ponies se detuvieron en la entrada al camino de Everfree y guardaron silencio durante varios segundos. Rainbow Dash fue la que lo rompió. Esto me trae recuerdos. Rarity asintió. Solo que esta vez es totalmente diferente, alguien más piensa que es extraño que ahora que tenemos más experiencia en esta clase de asuntos sentamos más miedo. La unicornio había leído fácilmente la expresión del resto de sus amigas y sabía que sus propios ojos reflejaban lo mismo. Pinkie Pie suspiró. Cuando buscamos a Nigmaremon no teníamos ni una idea pequeñita de lo peligroso que podría ser, ahora lo sabemos. Applejack no dijo nada, una sensación similar a los calambres recorría sus patas traseras y no le agradaba en lo absoluto. Duilig por su parte miraba constantemente a Fluttershy, para finalmente dejar salir un suspiro. ¿Estás bien, Fluttershy? No, Duilig, no estoy bien. Escucha, sé que estás molesta pero, sí Duilig, estoy molesta. Por favor no trates de hablar más de esto o podría decir algo de lo cual me arrepienta después. Duilig suspiró de nuevo y miró hacia el frente. Bien, terminemos con esto de una buena vez. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.